Buenas, ¿cómo andan? Seguimos realizando las grabaciones, resolviendo el cuadernillo de ejercicios de las Olimpiadas Argentinas de Ciencias Junior nivel 2. Recuerden que en el video anterior habíamos quedado en el ejercicio número 30 y que en estos videos resolvemos los ejercicios que sean de física y química. Entonces vamos a continuar con la introducción al ejercicio 34, que dice: continuando con su viaje, Oli visita a Daniel Bernoulli, quien en ese mismo año había publicado su obra Hidrodinámica, donde presentaba conceptos aplicables a los fluidos en movimiento, lo que más tarde se conoció como el principio de Bernoulli. Este principio plantea que en un fluido la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitacional por unidad de volumen se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. Entonces, el ítem 34 nos pide escribir en el siguiente recuadro la expresión matemática del principio de Bernoulli para dos puntos en un fluido a distintas alturas. Bien, entonces este principio establece que la suma de la presión en el punto 1, más la energía cinética por unidad de volumen. Energía cinética es un medio de la densidad, en este caso porque por unidad de volumen, por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, es decir, más la densidad por la gravedad por la altura 1, se mantiene constante, es decir que tiene que ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Esta es la expresión matemática que describe el principio de Bernoulli para dos puntos, es decir, punto 1 y punto 2 de un fluido en movimiento, donde P es la presión en el fluido en un punto dado, ρ es la densidad del fluido, B es la velocidad del fluido en ese punto, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. G es la aceleración de la gravedad, H es la altura con respecto al punto de referencia. Esta ecuación permite entonces relacionar la presión, la velocidad y la altura de un fluido en dos puntos diferentes de su recorrido. Es fundamental para entender el comportamiento de los fluidos en movimiento, como el agua, por ejemplo, que fluye por una tubería, o el aire que pasa sobre el ala de un avión. Bien, entonces el ítem 35 dice: el agua contenida en un tanque elevado puede fluir por una tubería provista de una válvula a 12 metros por debajo del nivel del agua en el tanque, tal como se muestra en la figura que vemos aquí. Tenemos nivel de referencia, la altura, 12 metros y el tanque. Me pide, considerando que la presión atmosférica es de 101.325 pascal, determina la presión en la válvula cuando está cerrada. Acá es importante comprender que la presión que ejerce el agua en la válvula cuando está cerrada se debe únicamente a la presión hidrostática del agua que se encuentra en el tanque. La presión hidrostática se calcula con la siguiente fórmula. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, donde ρ es la densidad del fluido, G es la gravedad y H es la altura de la columna de agua, que en este caso es de 12 metros, como decía el ejercicio. Por lo tanto, entonces la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del agua, en este caso tiene un valor de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la unidad de medida de la densidad. G, la aceleración de la gravedad, tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por la altura H, que es de 12 metros, me decía el ejercicio. Entonces la presión hidrostática va a tener un valor de 117.600 pascal. Entonces la presión hidrostática en la válvula va a tener un valor de 117.600 pascal, ya que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton, y metro se me cancela con un metro del cubo que tengo acá y me queda metro cuadrado, y newton sobre metro cuadrado es pascal, la unidad de presión.
Bien, ahí hallamos la presión hidrostática en la válvula, pero recordemos que la presión total en la válvula va a ser la suma de la presión hidrostática del agua y la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del agua en el tanque. Entonces la presión total va a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Es decir, que a la presión hidrostática le sumamos la presión atmosférica y hallamos la presión total. Entonces la presión total va a ser igual. La presión hidrostática vale 117.600 pascal, más la presión atmosférica era de 101.325 pascal. Y esto me da un igual a 218.925 pascal. Esta será entonces la presión en la válvula cuando está cerrada. Bien, entonces el ítem B me pide la presión en la válvula cuando está abierta y la velocidad con la cual el agua atraviesa la válvula. Puedes considerar que la presión en los puntos 1 y 2 es la presión atmosférica y la velocidad en el punto 1 es aproximadamente igual a 0 debido a que el nivel del agua baja muy despacio. Bien, en este caso debemos aplicar entonces la ecuación de Bernoulli, sabiendo que la presión en el punto 1, como dice el ejercicio, es igual a la presión atmosférica. La velocidad en el punto 1 va a ser 0, porque el nivel del agua desciende muy despacio. Y la presión en el punto 2 va a ser igual también a la presión atmosférica, porque obviamente se está descargando a la atmósfera. Y debemos aplicar entonces la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Recuerden que la expresión matemática era que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura en el punto 2. Acá lo que podemos hacer es simplificar. Como la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, como dijimos que las dos eran igual a la presión atmosférica, P1 y P2, las podemos cancelar esos términos. Y como la velocidad en el punto 1 es 0, entonces como la velocidad inicial es prácticamente 0, todo este término se me va a cancelar. Y además la altura 2 era la altura de referencia, es decir, era de 0 metros la altura en el punto 2 porque era el nivel de referencia, entonces todo ese término también se me cancela. Entonces la ecuación se simplifica y me va a quedar que la densidad por la gravedad por la altura 1, que era de 12 metros, va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Bien, entonces me pide hallar la velocidad con la que el agua atraviesa la válvula, es decir, la velocidad 2. Entonces, como la densidad aparece en ambos lados de la igualdad, la puedo cancelar. Entonces, esto va a ser igual a gravedad por altura 1, va a ser igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer acá es multiplicar ambos lados por 2 y esto me va a quedar igual que va a ser 2 veces la gravedad por la altura 1, el punto 1 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado. Entonces ahora sí puedo hallar la fórmula para la velocidad 2 despejando y me va a quedar que la velocidad en el punto 2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura en el punto 1. Entonces la velocidad 2 va a ser igual, recuerden que esta potencia la pasamos a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en el punto 1. Ahora sí ya podemos reemplazar los datos y esto va a ser igual a la raíz de 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, por la altura en el punto 1, que era de 12 metros. Entonces si hacemos esta operación matemática, 2 por 9,8 por 12, al resultado que nos va a dar 235,2, le sacamos la raíz cuadrada y esto nos va a dar un igual de 15.34 metros por segundo, unidad de velocidad. Esa va a ser la velocidad entonces de salida del agua, que será de aproximadamente 15,34
metros por segundo.